Bienvenidos a la segunda sesión de su unidad 3, el estudio de mercado de su diplomado en formulación y evaluación de proyectos de inversión social. Los objetivos específicos de esta sesión son conocer la metodología para realizar el análisis de la demanda y el análisis de la oferta para finalmente establecer cómo se calcula la demanda potencial insatisfecha. Para el alcance de estos objetivos, desarrollaremos los contenidos 3.2, el análisis de la demanda, y 3.3, el análisis de la oferta. Dentro de estos contenidos veremos los temas cómo se analiza la demanda, los tipos de fuentes de información y algunos métodos de proyección. Respecto al contenido de la oferta, veremos los tipos de oferta, cómo se analiza la oferta y cómo se determina la demanda potencial insatisfecha. Empecemos. Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de mercado. Básicamente, investigación estadística e investigación de campo. Cuando existe información estadística, resulta fácil conocer cuál es el monto y el comportamiento histórico de la demanda. Y aquí, la investigación de campo servirá para formar un criterio en relación a los factores cualitativos de la demanda. Esto es, conocer un poco más a fondo cuáles son los gustos y preferencias del consumidor. Cuando no existen estadísticas, lo cual es frecuente en muchos proyectos, la investigación de campo queda como el único recurso para la obtención de datos y cuantificación de la demanda. Cuantificar la demanda del producto requiere de una investigación formal, por lo que se recomienda utilizar el método científico. Los pasos generales de este método les damos lectura en la diapositiva y son: el primero, definir el problema. En el proceso de la formulación y evaluación de proyectos se refiere a cuantificar la demanda potencial insatisfecha del producto o servicio del proyecto. El segundo paso es la declaración de hipótesis. Siguiendo con la lógica de que estamos desarrollando el estudio de mercado para la formulación y evaluación de un proyecto, la declaratoria de hipótesis sería: ¿existe mercado potencial insatisfecho para el producto o servicio de mi proyecto? El tercer paso es definir la necesidad de información. La aceptación o rechazo de la hipótesis se basa exclusivamente en el análisis de la información que se pueda recopilar. Para ello, se requiere definir el tipo de fuente y método de recolección de la información, atendiendo al tipo de producto o servicio y la disponibilidad de datos que se tenga. El cuarto paso es el diseño de la recopilación de datos. Por ejemplo, si se trata de una investigación en fuentes primarias, se refiere a determinar el método de recolección, seleccionar el tipo de muestreo, determinar la muestra y el método de análisis de la información. El quinto paso es el análisis de los datos recopilados, en el cual se requiere clasificar, analizar e interpretar la información sin perder de vista el objetivo de la investigación, que es determinar si existe o no demanda insatisfecha. Por último, el sexto paso es elaborar el informe, documentando la investigación y sus resultados. Para efectos de diseño de la metodología de recolección de datos, existen dos tipos de fuentes de información: las fuentes secundarias y las fuentes primarias. Sobre las fuentes secundarias, podemos decir que son aquellas que reúnen la información escrita que existe sobre el tema de nuestro proyecto. En estas encontramos las ajenas a la organización, como las estadísticas de sociedades sectoriales,
del gobierno o las encontradas en revistas especializadas. También podemos encontrar el tipo de fuentes secundarias provenientes al interior de la organización. Esta es toda la información que se recopila a diario por el solo funcionamiento de la organización. Dentro de la universidad puede ser las solicitudes de ingreso universitario, las inscripciones, los censos de atención, facturas de compra y venta de productos y servicios, entre otros. Aunque la confiabilidad de los datos en fuentes secundarias es menor que la recolectada de fuentes primarias, el uso de fuentes secundarias en un estudio de mercado se justifica en las razones que leemos en la presentación. La primera puede ser que estos basten para solucionar el problema del estudio de mercado sin necesidad de que se obtenga información de fuentes primarias. Y por eso son las primeras que debemos buscar en nuestra investigación. Otra razón son los criterios de costo y tiempo. Los costos y el tiempo de búsqueda en fuentes secundarias son muy bajos en comparación con el uso de fuentes primarias. La otra razón de utilizar fuentes secundarias es que, aunque no resuelvan por completo el problema, ayudan a formular la hipótesis sobre la solución y contribuir a la planeación de la recolección de datos de fuentes primarias. Respecto a las fuentes primarias de información, podemos decir que están constituidas por el propio usuario o consumidor del producto, de manera que para obtener información de él es necesario entrar en contacto directo. Esto se puede hacer en tres formas. Primero, observando directamente la conducta del usuario. Este método consiste en acudir a donde está el usuario y observar su conducta. Ejemplo de aplicación es si en una tienda de ropa o en el supermercado observamos los hábitos de conducta de los clientes al comprar. Las limitantes de este método es que no permite investigar los motivos de la conducta. Otra forma es el método de experimentación. Aquí el investigador obtiene información directa del usuario aplicando y observando cambios de conducta. Por ejemplo, si se cambia el envase de un producto y se observa si por ese hecho el producto tiende a consumirse más o menos. Es decir, se llama entonces método experimental porque trata de descubrir relaciones causa-efecto. En dicho método, el investigador puede controlar y observar las variables que desee. Para obtener la información útil en la evaluación de un proyecto, estos métodos se emplean frecuentemente en productos ya existentes en el mercado. La tercera forma es quizás la más conocida en el medio y es la aplicación de un cuestionario al usuario. Por ejemplo, para determinar la demanda, desde este método, preguntaríamos al consumidor o usuario directamente con qué frecuencia adquiere el producto y servicio y qué cantidad usa de este por determinado periodo. Esto se puede hacer por cuestionarios en web, por teléfono o por entrevistas personales. Este último método de entrevistas es el mejor, pero también es el más costoso. Por último, en este contenido, veremos los métodos de proyección. Para conocer con cierta exactitud los cambios futuros, no solo de la demanda, sino que también de la oferta y de los precios, se usan las técnicas estadísticas analizando con estas series de tiempo históricas. Existen 4 patrones básicos de la tendencia del tiempo: la tendencia secular,
la cual su representación gráfica son líneas rectas o curvas suaves que tienen poca variación en largos periodos. También vemos la variación estacional, en la que se observan patrones por los hábitos o tradiciones de la gente o por condiciones climatológicas. En las fluctuaciones cíclicas suelen verse patrones que responden a ciclos económicos, y en los movimientos irregulares se ven fluctuaciones que se presentan por cualquier causa aleatoria. Sin embargo, sin importar el patrón, en la mayoría de los casos de análisis podrá estudiarse como si se tratase de una tendencia secular. La variación estacional se da en periodos menores de un año: lluvia, verano, juguetes, artículos escolares, etc. Y como los datos de tendencia se analizan en periodos anuales dentro de un proyecto, las variaciones en periodos menores de un año no afectarían nuestro análisis. En las fluctuaciones cíclicas se producen, por el contrario, en periodos mayores de un año. Por ejemplo, las recesiones económicas mundiales se dan aproximadamente cada 50 años, y como los análisis de tendencia, de demanda, oferta o precios se analiza solo en el proyecto para periodos de 5 años, estas fluctuaciones cíclicas tampoco afectarían nuestro análisis. Por último, los movimientos irregulares son aleatorios y por lo tanto difíciles de predecir, por lo que no podríamos tomarlos en cuenta en nuestro estudio. Para proyectar una tendencia secular, se puede utilizar los métodos de medias móvil y mínimos cuadrados. El método de medias móvil se recomienda usarlo cuando la serie es muy irregular. Este método consiste en suavizar esas irregularidades de la tendencia por medio de medias parciales. El inconveniente del uso de este método es que se pierden algunos términos de la serie y no da una expresión analítica del fenómeno, por lo que no se puede hacer una proyección de los datos a largo plazo. El método de mínimos cuadrados consiste en calcular la ecuación de una curva para una serie de puntos dispersos sobre una gráfica, curva que se considera el mejor ajuste. Este ajuste se da cuando la suma algebraica de las desviaciones de los valores individuales respecto a la media es 0, y cuando la suma del cuadrado de las desviaciones de los puntos individuales respecto a la media es mínima. Ciertamente existen muchos métodos de pronóstico. Sin embargo, la elección de uno de ellos depende de las características del pronóstico que se requiera realizar. Algunos factores que condicionan la selección de un método de pronóstico podríamos mencionar: el tipo de decisión que se tomará. Si bien todas las decisiones de inversión son importantes, el investigador debe evaluar la tolerancia en el error de los pronósticos. Suele compensarse esta situación con la proyección de un rango entre escenarios, proyección optimista y proyección pesimista. Otro factor es el costo del pronóstico. La diferencia en costos es muy clara entre realizar encuestas o hacer un pronóstico con mínimos cuadrados. El método de encuestas resulta muy costoso, no solo por la contratación de encuestadores entrenados, sino también por aspectos logísticos como el transporte. Un tercer factor de mencionar es el tiempo disponible para realizar el pronóstico.
mientras que las encuestas llevan varios días o aún semanas para realizarse, dependiendo del número de encuestas y encuestadores que se tengan disponibles, realizar una regresión o un promedio móvil dependerá de la disponibilidad de datos con que se cuente. Si el pronóstico se solicitara o se necesita en un tiempo muy corto, pocos días o aún horas, esto llevaría a seleccionar directamente cierto tipo de método para pronosticar. Otro factor para seleccionar nuestro método es el horizonte de tiempo para el cual se quiere hacer el pronóstico. No se puede utilizar suavización exponencial para pronosticar a 5 años, así como también sería inadecuado utilizar una regresión causal para pronosticar la demanda del siguiente mes. Por último, dentro de estos factores mencionaré la disponibilidad de datos. Si no se cuenta con datos estadísticos, definitivamente esto lleva a utilizar métodos de pronóstico de fuentes primarias, básicamente encuestas. Continuando con el segundo componente del estudio de mercado, la oferta, esta, al igual que la demanda, está en función de una serie de factores. Estos factores son los precios, calidad del producto, el mercado de proveedores y distribuidores, los apoyos gubernamentales a la producción, las tecnologías de producción, los productos relacionados o sustitutos, entre otros. La investigación que se haga para el análisis de la oferta deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en que se desarrollará el proyecto. Para efecto del análisis de la oferta, existen 3 tipos de oferta principales en relación al número de oferentes. El primero es la oferta competitiva. En ella los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que existe una gran cantidad de productores o oferentes del mismo artículo y ningún productor u oferente domina el mercado. La participación en el mercado con una oferta de este tipo estará determinada por la calidad, el precio y el servicio que se ofrece al consumidor. Son ejemplos de estos los mercados del sector primario de producción, como los alimentos agrícolas y ganaderos, cereales, frutas, cárnicos, lácteos, etc. La segunda oferta es la oligopólica. Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por unos pocos productores o oferentes que llegan a tener el poder de determinar la oferta, es decir, cuánto se produce y a qué precio. Además, pueden influenciar el mercado que provee los insumos a la industria. Tratar de penetrar en este tipo de mercado no solo es riesgoso, sino que en ocasiones hasta puede resultar imposible. Ejemplo de esta oferta en el país son las telefonías, el mercado de servicios de televisión por cable o digital, el mercado de las bebidas colas, el agua purificada embotellada, entre otros. También tenemos el tipo de oferta monopólica. Esta es en el que existe un solo productor del bien o servicio y por tal motivo domina por completo el mercado e impone calidad, precio y cantidad. Un monopolista no es necesariamente un productor único, sino el productor que domina o posea más del 95% del mercado siempre impondrá precio y calidad. Son ejemplos de oferta monopólica en el país el servicio de abastecimiento de agua potable, la producción de cemento,
y la distribución de cervezas. Y bien, la oferta, ¿cómo se analiza? En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la investigación de la demanda. Esto es, los pasos generales del método científico, recabando datos de fuentes primarias y fuentes secundarias. Encontrar la información directa para analizar la competencia y determinar la oferta puede ser difícil o inaccesible. Si se encuentra suficiente información en fuentes secundarias para proyectar la oferta, se utiliza cualquiera de los métodos de proyección vistos en la demanda. Esto es, medias móviles o mínimos cuadrados. Si no se encuentra suficiente información de fuentes secundarias, se puede complementar a través de información que se recabe de la investigación de campo en fuentes primarias, entrevistando a distribuidores, proveedores y consumidores. Cuando se tienen los dos datos de la oferta y la demanda y sus respectivas proyecciones en el tiempo, se puede calcular la demanda potencial insatisfecha. Esto con una simple diferencia entre los años futuros, como se muestra gráficamente en la figura. Además, debido a que es imposible que las proyecciones sean exactas, se recomienda trabajar escenarios, el optimista y el pesimista, que proveerá la base para las evaluaciones económicas, financieras y de riesgo del proceso de la formulación del proyecto. Un punto importante de acotar es que en muchas investigaciones de mercado será imposible obtener curvas de la demanda y la oferta diferenciadas, y lo normal será que obtengamos una sola curva donde la oferta es igual a la demanda. Esto no debe interpretarse como que nos encontramos en un mercado saturado donde no hay demanda potencial insatisfecha. En estas situaciones se trata de analizar la pendiente de la curva, que sea positiva, es decir, ascendente en el gráfico, lo que indicaría que su consumo está en crecimiento. Y además, con información complementaria, valorar si la competencia tiene la capacidad de cubrir esa demanda creciente. Además, proveer un breve análisis de las oportunidades y riesgos que el proyecto tiene de penetrar en ese mercado. Finalmente, les invito a profundizar en el tema con la lectura de los capítulos del estudio de mercado de los libros de texto de formulación y evaluación de proyectos de Vaca Urbina y de Zappa Chain. Hasta la próxima.